Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rinconcito en internet donde nos apasionamos por las historias, por los dramas que nos hacen vibrar y sobre todo por las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un proyecto ficticio que he creado especialmente para ustedes. Imaginen una miniserie turca de 12 episodios, un romance prohibido ambientado en la vibrante Turquía del 2025. Un drama lleno de giros inesperados, secretos inconfesables y por supuesto, mucho amor, un amor que desafía todas las reglas. Antes de que nos adentremos en este universo que he estado cocinando, me encantaría invitarles a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y por supuesto, este tipo de proyectos especiales que nos permiten soñar juntos. Suscribirse es la mejor forma de apoyar el canal y permitirnos seguir creando contenido que les encante. Así que anímense, es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos y déjenme presentarles Estambul Prohibido, nuestra miniserie turca imaginaria. Ambientada en 2025, la serie nos transporta a una Estambul moderna, pero profundamente arraigada en sus tradiciones. La tecnología avanza a pasos agigantados, con coches autónomos zigzagueando entre los históricos tranvías de la ciudad y la inteligencia artificial facilitando la vida cotidiana. Sin embargo, las costumbres familiares y el honor siguen siendo pilares fundamentales de la sociedad, creando un choque cultural fascinante que alimenta la tensión dramática de nuestra historia. Nuestra protagonista es Leyla, una joven arquitecta de 24 años, brillante y ambiciosa. Leyla proviene de una familia humilde que ha luchado mucho para darle una buena educación. Su padre, un pescador retirado con las manos curtidas por el salitre, y su madre, una costurera con la vista cansada pero el corazón lleno de esperanza, han sacrificado todo para que Leyla pudiera estudiar en la mejor universidad de Estambul. Ella es la esperanza de su familia, la que romperá el ciclo de pobreza y les abrirá las puertas a un futuro mejor. Leyla trabaja en una prestigiosa firma de arquitectura, Yeni Ufuklar, donde se destaca por su talento y dedicación. Sus diseños innovadores y a la vez respetuosos con la rica historia arquitectónica de Turquía, han comenzado a llamar la atención de los peces gordos del sector. Leyla siente un profundo sentido de responsabilidad hacia su familia, un peso que la impulsa a esforzarse aún más, pero que también la llena de temor ante la posibilidad de fallar. Y aquí es donde entra en escena nuestro galán, Demir. Demir es el hijo mayor de una de las familias más ricas y poderosas de Estambul, los Aslan. Su apellido es sinónimo de éxito y poder. Demir, de 28 años, es un hombre atractivo, carismático y exitoso, graduado con honores en Harvard y actual director de la empresa familiar, un imperio diversificado que abarca desde la construcción y la hostelería hasta las energías renovables. Sin embargo, vive bajo el peso de las expectativas familiares, de un legado que se espera que continúe y amplíe. Demir está comprometido con Selin, una mujer de su mismo círculo social, un matrimonio arreglado que busca fortalecer aún más el imperio familiar, fusionando los Aslan con otra poderosa dinastía, los Erdem. Selin es una mujer hermosa, inteligente y con una fuerte presencia en la alta sociedad estambulí, pero su ambición y frialdad contrastan con la calidez y la autenticidad de Leyla. Demir se siente atrapado en una jaula dorada, asfixiado por las responsabilidades y las expectativas que lo atan a una vida predeterminada. El primer encuentro entre Leyla y Demir es pura casualidad, un choque literal en medio de una concurrida calle de Estambul, en el corazón del barrio de Beyoğlu. Leyla, absorta en sus pensamientos mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, chocó con Demir, que salía apresuradamente de una reunión. Los planos de Leyla volaron por los aires, esparciéndose por la acera. Pero desde ese instante la conexión entre ellos es innegable. Sus miradas se cruzaron, un breve instante de silencio en medio del bullicio de la ciudad. Una mirada es suficiente para encender una chispa que desafiará todas las convenciones sociales, un rayo de luz en la oscuridad de sus vidas. A partir de este encuentro fortuito, Leyla y Demir empiezan a cruzarse con más frecuencia. El destino parece empeñado en unirlos. Se reencuentran en la inauguración de una nueva galería de arte, en un concierto de música clásica a orillas del Bósforo, incluso en el mismo café donde Leyla solía estudiar durante sus años universitarios. Empiezan a trabajar juntos en un importante proyecto arquitectónico, la construcción de un nuevo centro cultural en la parte asiática de Estambul, un proyecto emblemático que cambiará el rostro de la ciudad. Esta colaboración les obliga a pasar mucho tiempo a solas, discutiendo planos, visitando la obra, compartiendo almuerzos y confidencias.
En este ambiente de cercanía, la atracción mutua se hace cada vez más intensa. Pero su relación es un campo minado. Demir está comprometido y su familia nunca aceptaría a Leila, una joven de origen humilde que no pertenece a su mismo mundo, una intrusa que amenaza su estabilidad y su reputación. La madre de Demir, una matriarca implacable y controladora, ve a Leila como una amenaza y no dudará en utilizar su poder e influencia para separarlos. Leila, por su parte, sabe que involucrarse con Demir podría destruir su carrera y poner en peligro a su familia. El escándalo que se desataría si su relación saliera a la luz podría arruinar la reputación de su firma de arquitectura y dejar a su familia en la ruina. A pesar de todos los obstáculos, Leila y Demir no pueden evitar enamorarse. Se ven a escondidas en lugares secretos, robándole tiempo al destino. Se encuentran en pequeños cafés escondidos en las callejuelas de Balat, en terrazas con vistas al Bósforo iluminado por la noche, incluso en un antiguo hammam abandonado que Leila estaba renovando para un proyecto personal. Su amor es apasionado, prohibido y peligroso. Cada encuentro es una descarga de adrenalina, una mezcla de placer y culpa. Se besan bajo la lluvia en un parque desierto, se abrazan en un cine a oscuras, se susurran secretos al oído en medio de una fiesta elegante. Cada momento robado es un tesoro, una prueba de que su amor es real y merece la pena luchar por él. Pero los secretos nunca pueden guardarse para siempre. Selin, la prometida de Demir, empieza a sospechar algo. Nota el cambio en el comportamiento de Demir, su distracción, su falta de interés en los preparativos de la boda. Es una mujer inteligente y astuta, con una intuición aguda y una red de contactos extensa. No está dispuesta a perder a Demir sin luchar. Empieza a investigar a Leila, utilizando sus recursos y su influencia para descubrir su origen humilde y sus aspiraciones. Selin ve a Leila como una amenaza para su futuro y hará todo lo posible para destruirla. Contrata a un detective privado para que siga a Leila y descubre sus encuentros secretos con Demir. Utiliza esta información para manipular a la familia de Demir, sembrando dudas y creando conflictos. Paralelamente, la familia de Demir también empieza a sospechar de su comportamiento. Su padre, un hombre poderoso y despiadado, un tiburón de los negocios que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere, no tolerará que su hijo ponga en peligro el prestigio familiar por una simple aventura. Empieza a presionar a Demir para que cumpla con su compromiso con Selin y le advierte sobre las consecuencias de desafiar sus deseos. Amenaza con desheredarlo, con arruinar su carrera, incluso con hacer daño a la familia de Leila. En medio de esta tormenta, Leila y Demir deben decidir si están dispuestos a luchar por su amor. ¿Podrán desafiar las convenciones sociales y las expectativas familiares? ¿O su amor está condenado al fracaso desde el principio? Se enfrentan a un dilema desgarrador: seguir sus corazones y arriesgarlo todo, o renunciar a su amor y conformarse con una vida de infelicidad. A lo largo de los 12 episodios, la serie exploraría los dilemas morales de los protagonistas, las presiones sociales que enfrentan y las consecuencias de sus decisiones. Veríamos a Leila luchar por su sueño de convertirse en una arquitecta exitosa, mientras lidia con los sentimientos que Demir despierta en ella. Veríamos a Demir cuestionar su propia vida y buscar la felicidad al lado de la mujer que ama. Exploraríamos los prejuicios de clase, el peso de la tradición, y la búsqueda de la identidad en una sociedad en constante cambio. También conoceríamos a los personajes secundarios que rodean a Leila y Demir. La mejor amiga de Leila, Elif, una joven optimista y divertida que la apoya en todo momento, una artista bohemia que vive al margen de las convenciones sociales y que le brinda a Leila un refugio seguro. El hermano menor de Demir, Khan, un joven rebelde que se siente incomprendido por su familia, un espíritu libre que se niega a seguir los pasos de su hermano mayor y que secretamente admira la valentía de Leila. La madre de Leila, Fatma, una mujer trabajadora y orgullosa que solo quiere lo mejor para su hija, una figura maternal que le brinda a Leila consejos sabios y apoyo incondicional. Todos estos personajes aportarían profundidad y complejidad a la historia, mostrando las diferentes facetas de la sociedad turca y las diferentes formas de amar y vivir. En el clímax de la serie, Leila y Demir se enfrentan a la decisión más importante de sus vidas. Deben elegir entre el amor y el deber, entre la felicidad personal y las expectativas familiares. La boda de Demir y Selin se acerca, y la presión de sus familias es cada vez mayor. Selin intensifica sus ataques contra Leila, intentando desacreditarla profesionalmente y arruinar su reputación. El padre de Demir le da un ultimátum: o se casa con Selin y asegura el futuro del imperio familiar,
o lo deshereda y lo deja solo. Su elección tendrá consecuencias irreversibles para todos los involucrados. La tensión aumenta, los secretos salen a la luz y las alianzas se rompen. Leila y Demir se enfrentan a un futuro incierto, sin saber si su amor será suficiente para superar todos los obstáculos. ¿Optará Demir por romper su compromiso y luchar por el amor de Leila, desafiando a su familia y arriesgando su futuro? ¿O cederá a la presión y se casará con Selin, condenándose a una vida de infelicidad? ¿Será Leila capaz de renunciar a sus sueños y a su ambición para estar al lado de Demir, sabiendo que su relación podría ser un callejón sin salida? ¿O elegirá seguir su propio camino y construir su propio futuro sin importar el precio? El final de la serie estaría lleno de tensión y emoción, dejando al espectador con la incertidumbre de lo que sucederá después. ¿Habrá un final feliz para Leila y Demir? ¿O su amor prohibido terminará en tragedia? Quizás el final sea agridulce, con Leila y Demir separados pero habiendo aprendido importantes lecciones sobre el amor, la vida y la importancia de seguir el corazón. Quizás la serie termine con una nota de esperanza, insinuando la posibilidad de un futuro juntos, pero dejando al espectador imaginar el resto. Esa es la magia de las series turcas, ¿verdad? Nos mantienen al borde del asiento, haciéndonos reflexionar sobre el amor, la familia y la sociedad. Nos invitan a soñar, a sentir y a cuestionar nuestras propias decisiones. Y ahora, reflexionando sobre este guión que acabamos de construir juntos, quiero destacar algunos puntos clave. Primero, la importancia de la ambientación en Estambul 2025, una ciudad que combina tradición y modernidad, creando un escenario perfecto para un romance prohibido. La serie mostraría la belleza de Estambul, sus monumentos históricos, sus barrios vibrantes y su rica cultura, pero también sus contrastes, sus problemas sociales y sus desafíos. Segundo, la complejidad de los personajes de Leila y Demir, dos personas atrapadas entre el amor y el deber, que deben tomar decisiones difíciles que cambiarán sus vidas para siempre. Sus luchas internas, sus miedos y sus esperanzas los hacen personajes cercanos y creíbles. Tercero, la presencia de personajes secundarios que enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas sobre la historia. Cada personaje tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos, que contribuyen a la complejidad de la trama. En definitiva, Estambul Prohibido sería una miniserie turca que exploraría los temas universales del amor, la familia y la sociedad, con un toque de drama y romance que nos haría suspirar y reflexionar. Sería una serie que nos atraparía desde el primer episodio, con una trama intrigante, personajes carismáticos y una ambientación espectacular. Sería una serie que nos haría reír, llorar y sentirnos identificados con los personajes. Sería una serie que nos dejaría pensando en el poder del amor, la importancia de la familia y la complejidad de la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje creativo. Espero que hayan disfrutado de este guión imaginario tanto como yo disfruté creándolo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les gustaría que pasara con Leila y Demir? ¿Cambiarían algo del guión? ¿Qué final les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus ideas son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Adiós.